Transacciones peligrosas. Economías de la violencia en Jacques Derrida, por Valeria Campos Salvaterra, publicado por Pólvora Editorial 2018. Este juramento corre el riesgo de parecerse a una serpiente, amenaza y promesa a la vez, amenaza y oportunidad que no hay que dejar pasar, porque no es seguro que la serpiente sea simplemente, como una lectura de Génesis trata de hacernos creer, una figura de lo maligno en el eje del mal. Cierta poética es la única que puede desviar una interpretación dominante, sea de la Biblia o de cualquier otro texto canónico. En los alrededores de la oportunidad, es decir, del incalculable quizás, hacía lo incalculable de otro pensamiento de la vida, de lo vivo de la vida. Derrida 2005. Todas las figuras retóricas, es decir, la esencia del lenguaje, son razonamientos falsos. Con ellos comienza la razón. Nietzsche 2000. La verdad de este mundo es la muerte. Hay que escoger morir o mentir. Celine 2004. Introducción. De cómo transar con el peligro. Nos fiamos, en efecto, al menos provisoriamente, en esa forma de análisis crítico que hemos heredado del marxismo, en una situación dada, y con tal que sea determinable y determinada, como la de un antagonismo sociopolítico, una fuerza hegemónica aparece siempre representada por una retórica y por una ideología dominantes. Cualquiera que sean los conflictos de fuerzas, la contradicción principal o las contradicciones secundarias, las sobredeterminaciones o los relevos que puedan enseguida complicar dicho esquema, y, por tanto, llamarnos a sospechar de la simple oposición entre lo dominante y lo dominado, incluso de la determinación última de las fuerzas en conflicto, incluso más radicalmente, a sospechar que no sea la fuerza siempre más fuerte que la debilidad. Derrida, 1993. Si hay algo que le debo, si hay algo que se le debe al marxismo, es su aproximación crítica al problema de la dominación y por consiguiente de la violencia. De acuerdo con Derrida, este tendría que ver, en primer lugar, al menos en cuanto lugar más patente y visible, más directamente dado a la experiencia y especulación, con la cuestión y el problema de la hegemonía. De las fuerzas poderosas que se alzan sobre las más débiles hasta subyugarlas, de jerarquizaciones y distinciones históricas, arbitrarias y violentas, y de cómo estas fuerzas en conflicto y subyugación no tienen su origen en una pura dimensión política, en un aislado manejo estratégico y programático de poder político, sino más profundamente en la economía. Como sabemos, Derrida intentó, en un gesto cercano a Marx quizás, no reducir la violencia de la hegemonía a una cuestión meramente política, sino de forma precisa anclarla en una dimensión económica. Pues es el movimiento de la economía el que puede configurar de mejor manera, mediante una metáfora estructural, ella misma económica, los desplazamientos, el diferir, la organización y el cálculo, la capitalización del gasto, de la usura, del interés también. En resumen, todos los movimientos que dan lugar a las diversas formas de dominación o a los distintos niveles en que se distribuye el poder y se ejerce la violencia. No hay violencia fuera de esta economía, diremos, y tampoco la economía puede desvincularse de estos desplazamientos económicos. Como en Marx, puede citarse a Catherine Malabou al respecto. De una parte, parece claro que tanto en el pensamiento de Derrida como en el de Marx, el pensamiento de la economía, o mejor, el pensamiento de una cierta relación entre economía y violencia, pasa ciertamente como una crítica de la política vista como origen y horizonte de la violencia y de la reducción de la violencia. 1900, 1990. En ambos pensadores, dice Malabou, la violencia no solo no se origina ni se enmarca únicamente en los límites de la política, sino que además de esta misma suerte de originaria indeterminabilidad política de la violencia, la que impide que sea reducida. No obstante, reducir es siempre un término problemático, ya que puede significar tanto disminuir como superar. En ambas situaciones es solo desde la dinámica económica muy distinta
pero también cercana en Marx y Derrida, que una reducción de ella puede pensarse como posible. Sin embargo, para Derrida, la violencia solo puede ser reducida en el primer sentido. Es decir, solo puede ser disminuida, aplacada, restringida. Solo se puede aspirar a una menor violencia. En efecto, esta reducción solo puede plantearse desde el movimiento transferencial económico, pero en ningún caso, ni económico ni políticamente, podría superarse. Aún así, de manera histórica, la política, y esto es lo que parece poder extraerse de la idea de Malabú, no solo se ha arrogado la prerrogativa de reducir la violencia en el primer sentido, sino también quizás de superarla. Rousseau, Kant, Hegel y Arendt, entre muchos, se contrarían dentro de esos pensadores políticos, se contarían dentro de esos pensadores políticos de la violencia y su relevo. En otras palabras, de esta interpretación de la idea que expone Malabú, se sigue la necesidad de preguntar si, por reducción política de la violencia, podemos pensar en última instancia la posibilidad de un límite claro y distinto entre violencia y no violencia y si podemos, a partir de dicho límite, postular la posibilidad política de franquearlo. De ser afirmativa la respuesta, se podría discutir si en Marx puede rastrearse algo similar a este límite político y no económico. Si el manifiesto comunista y su idea de una sociedad sin clases o sin clases dominantes ni dominadas determina o no un límite tal, si esos cortes y definiciones se determinan a su vez por las articulaciones que dan forma a algo así como un fin de la historia o de la prehistoria, como fin de la violencia. En fin, se podría interrogar si las nociones expuestas en el manifiesto comunista están todavía comandadas por la economía o si lo que sucede es justamente un paso hacia lo puramente político. Todo esto no es obvio. En efecto, plantea Malabú, Derrida y Marx son los únicos pensadores entre aquellos que piensan algo así como el fin de la filosofía, en considerar ese fin precisamente a partir de una cuestión de economía. 1990. Habría que preguntarse y también qué está entendiendo la autora por fin de la filosofía y si Derrida es uno de los pensadores que se determinan a partir de semejante dispositivo metodológico. Pues si fin de la filosofía tiene alguna relación con lo que se ha llamado fin de los metarrelatos, ya sabemos que la respuesta de Derrida es totalmente negativa, como dice Derrida 2008. Habría que pensar si Marx es también de esos pensadores, pero a su vez, y más profundamente, si el fin de la filosofía podría concordar en ambos con el fin de la historia, o si en realidad solo hay un fin de la filosofía, y este es lo histórico, lo económico también, la economía misma, antes de la política y como política. Para comenzar a responder a estas preguntas, es necesario notar que el concepto de economía en Derrida, si bien no subsumible, pero tampoco totalmente diferenciable de la esfera de lo político, es lo que estructura toda visibilidad política y lo hace como violencia, donde violencia también puede significar dominación. Efectivamente, la dominación como violencia política por excelencia no puede pensarse sino como différance política, pues ella no es sino distinción de los grupos, de las clases, de los niveles de poder económico, técnico y político, y delegación de la autoridad, potencia diferida, abandonada a un órgano de capitalización, dice Derrida 1967. Tal différance política solo puede entenderse desde la lógica económica, aun cuando de la violencia, en cuanto es originaria, solo puede haber economía, justamente por ser irreductible en el segundo sentido. Esta economía está en sí misma subvertida, interrumpida, quebrada y abierta, y lo que está por esa misma violencia, que es su objetivo, que es su objeto, en la medida en que es siempre economía de la violencia, lo que se capitaliza es la violencia, la economía no puede nunca cerrarse sobre sí misma, clausurar el juego económico del cálculo, la planificación, la diferenciación, la usura.
La violencia misma es lo que cada vez interrumpe su propio despliegue económico, confrontándolo y debilitándolo en un mismo gesto, en un mismo movimiento que impide, por tanto, la estabilidad de las hegemonías, las diferencias estrictas y estáticas entre dominantes y dominados. Esto es lo que, dice Derrida, nos incita a sospechar de la simple oposición entre lo dominante y lo dominado. La imposibilidad de asegurar, mediante la différance política, una forma específica y determinante de dominación, un campo conflictual estrictamente jerarquizado, según criterios ontológicos o históricos unívocos. Y quizás, y aunque quizás Marx esté alejado de estas concepciones sobre la economía, aunque esté del lado de una violencia económica basada en una estructura de dominación determinadas, más que de una economía de la violencia, la herencia crítica del marxismo no puede negarse. Con ella siempre se estará en deuda, ya que permite ver las fuerzas hegemónicas y sus retóricas e ideologías correspondientes. Ahora bien, lo más interesante del testimonio que recibe o da Derrida del marxismo y la crítica es que ella permitiría también develar la fuerza hegemónica, más su retórica e ideología del marxismo mismo. Sin duda, si hay algo de lo que la crítica de cuño marxista escapa es justamente de las prohibiciones hegemónicas, ya venga del poder político, ya del poder filosófico, incluido el marxismo. En ambos casos, lo que comanda es la economía. Inicio cita. No le está prohibido a una crítica selectiva filtrar la herencia de dicho enunciado para guardar esto más que aquello. Se puede seguir hablando de dominación en un campo de fuerzas suspendiendo no solamente la referencia a ese soporte último que sería la identidad y la identidad consigo misma de una clase social, sino incluso suspendiendo al crédito dado a lo que, a lo que Marx llama idea, la determinación de la superestructura como idea, representación ideal o ideología, incluso la forma discursiva de dicha representación. Derrida, 1993. Todo indica que, para serle fiel a Marx, a su herencia crítica, hay que enjuiciar al marxismo o cierta interpretación hegemónica de él, más que juzgarlo, deconstruirlo, pues no es mediante una crítica de la violencia que estos temas son abordables, mediante el ejercicio siempre jurídico del Krainein, sino solo mediante los movimientos mismos de la economía. Como señalamos, si hay que pensar una economía de la violencia y no solo una violencia económica, esta economía tiene que estar desde siempre ya quebrada o subvertida por su propio objeto, por la violencia misma. Ahora bien, todos los ejercicios políticos de dominación que intentan establecer hegemonías lo hacen a partir de un intento de manejar, controlar, calcular, organizar, etcétera, aquella différance política que en cuanto différance es justamente lo que se escapa a cualquier intento de control. Intentar manejar la différance política es paradójicamente buscar neutralizarla, anular sus efectos emancipatorios y reducirla a un juego económico que se pretende cerrado y soberano. Mas todos estos intentos se ven frustrados en su consumación, justamente porque es la misma différance, su violencia, la que permite su neutralización al mismo tiempo que la impide. En ese sentido, si bien en Marx hay una crítica certera a la hegemonía, y a esa crítica es ciertamente económica, esta parece ser insuficiente para Derrida, y parece serlo porque no querer reconocer esta suerte de quiebre ontológico que sustenta la economía, un quiebre que Derrida no dudará en llamar mesiánico. Como toda herencia implica un cierto mandato, recuerdes aquí el espectro del padre que obliga a Hamlet y a los suyos, jurad. Derrida no puede sino hacerse cargo del que lo asedia, del que se sigue de los aspectos de Marx. Hacerse cargo de mostrar que la posibilidad de interpretación de la economía de Marx, si la hay, debe leerse también desde una suerte de escatología mesiánica, abierta por la cuestión de la historicidad, que a su vez
Nada tiene que ver con la idea política o metafísica de historia, ni menos con el subsecuente ideal del fin de la historia. Y lo mismo puede decirse del fin de la filosofía. Pero esto implica, a su vez, no solo liberar a Marx de esta interpretación metafísica de su política, que sin duda es muy coherente con su misma escritura, sino también de la ontologización de los restos, que los marxistas, al menos los que se arrogan un cierto monopolio de su discurso, perseveran en llamar a cabo respecto de la teoría económica de Marx. Porque el filósofo de El Capital es un padre para ellos, porque ellos son sus hijos, organizados en una comunidad de hermanos de legítima descendencia, y como tales, no pueden aprender a vivir solo con su fantasma. Eh, Nota a pie de página. Derrida 2008. Este artículo de respuesta a los comentarios hechos por renombrados marxistas a espectros de Marx puede abordarse desde la cuestión de la filiación. Derrida se explica, por ejemplo, yo invoco la autoridad de Marx, pero también puede pasar que, habiendo hablado en su favor, también hablo en su contra, en el mismo libro, sin sospechar que esto iba contra las reglas, o que uno tenía que elegir entre estar a favor o estar en contra de Marx, como en una cabina de votación. Expresamente identifico como un libro sobre la herencia, espectros de Marx. También analiza, cuestiona y, digamos, para ahorrar tiempo, deconstruye la ley de la filiación, particularmente la filiación patrimonial de la ley del linaje padre-hijo, dice Derrida 2008. Esta aclaración cobra mayor sentido a la luz de la forma como ve Derrida la relación de ciertos marxistas con el texto de Marx, específicamente de los participantes en ese volumen y no de todos, que por ejemplo Eagleton, Ahmad, Spivak, que él describe como una autoarrogación de derechos de propiedad propie- propietatorios. 2008. Fin de la nota a pie de página. Porque al igual que Marx, parecen temer de los fantasmas. Solo se relacionan con ellos mediante el exorcismo. La ontologización de los restos de Marx comanda así la continuidad de la ontologización económica política de Marx, lo que, en último término, impide un pensamiento profundo de la violencia como acontecimiento. En el fondo de estas transacciones económicas hay un peligro que acecha. Digamos, por ahora, que puede relacionarse con la dificultad de abordar la violencia críticamente. ¿Es Derrida un crítico de la violencia? Quizá. Lo primero que se debe responder es no. No, en la medida que no hay en sus textos una intención crítica estricta, un gesto manifiesto de Krainheim, guiado por una cierta metafísica del género, que pretenda producir analiticidad y así arrojar certezas y diáfana claridad sobre lo que se quiere hablar. No hay en sus textos una intención declarada de limitar rigurosamente el fenómeno, ni de clausurarlo dentro de ciertos límites que garantizan su aparecer pleno como problema para permitir su articulación eficaz y las vías de su resolución. No hay crítico, por cierto, al modo kantiano. No se quiere dar con los alcances y límites absolutos del concepto, pues como es propio del gesto derridiano mismo, lo que se busca no es cerrar, sino que abrir la significación, respetar el movimiento del sentido en su infinita constitución, así como también en la finitud de su presente vivo. Sin embargo, Derrida es indudablemente un pensador de la violencia. Violencia es tal vez un concepto que podríamos llamar fundamental para las tesis derridianas sobre la différence, la archiestructura y, por supuesto, también para la exposición de la clausura metafísica. La violencia también es un gesto propio de su escritura. Es el efecto inevitable de la deconstrucción, y así se puede decir que la violencia se presenta ubicuamente en la obra de Derrida. Entonces, quizás deberíamos decir que sí hay una cierta crítica de la violencia, o un ejercicio crítico, o una lectura crítica. Primero, porque el concepto nunca es ajeno a las preocupaciones de la filosofía derridiana.
en todas sus épocas textuales, desde la más trascendental a la más política, así como también de todos los momentos que forman su propuesta filosófica, desde las tesis sobre la huella hasta los análisis más empíricos del suplemento. En segundo lugar, se puede sostener que si bien Derrida no hace una crítica de la violencia propiamente tal, sí lleva a cabo una cierta crítica de las críticas de la violencia. Hablamos de momentos deconstructivos que se pueden ubicar explícitamente al menos cuatro textos de la gramatología, la escritura y la diferencia, fuerza de ley y espectros de Marx. Sin negar que la noción de violencia tiene un alcance mucho más amplio en la obra de Derrida, son estos cuatro textos los que me refiero directamente al fenómeno y lo que hacen a modo de cuestionamiento, puesto en crisis, de cinco de los más famosos críticos de la violencia: Levi Strauss, slash Rousseau, Emmanuel Levinas, Michael Foucault, Walter Benjamin y Karl Marx. Lo que en ellas, estas críticas, se puede entrever como elemento continuo es una preocupación por el modo de limitar, de determinar y clausurar tanto lo propio como lo ajeno al concepto de violencia. También una consiguiente mostración de la fragilidad, labilidad y permeabilidad de esos límites. Y más fundamentalmente del desfondamiento sobre el que se imponen. Hay en esas deconstrucciones una sugerencia que apunta hacia una cierta arbitrariedad del Krinein, que no se deja establecer sin resistencia a partir de ninguna axiomática, desordenando de maneras silenciosas pero inquietantes el texto mismo y sus intentos de clausura. Lo que nota Derrida es una violencia ubicua pero maquillada, que opera constantemente en esas críticas de la violencia al impedir tanto que el concepto se restrinja a predominación metafísica alguna, como que su opuesto, la no violencia, sea prerrogativa o privilegio de ninguna otra, como dice De Vries y Weber, 1997. Así la deconstrucción saca a la luz la impotencia del límite para separar la violencia de su opuesto, minando desde dentro del texto todo intento de corte entre una y otra, toda pretensión de asociar la violencia con una especie de fenómeno distinta, con una especie de fenómenos distinta de la que correspondería la no violencia. Importancia que mostrará Derrida es producto de la violencia misma, la violencia primera y condicionante de los textos, la que permite establecer todo límite con anterioridad al designio del límite mismo, la violencia de origen, como origen o en lugar del origen. Por la paradoja estructural que un origen violento pone en escena, va apareciendo progresiva y sutilmente asociado a estas nociones un componente diferencial que no se deja sin más identificar, ni así fijar en un ámbito de las categorías del ser y de la historia, impidiendo toda pretendida pureza, tanto de la violencia como de la no violencia. Todo indica entonces que la irrupción de la violencia no se puede reducir a un medio hecho empírico que pudiera ser superado o evitado, sino que implica un acontecimiento inherente a una cierta historicidad del ser, metafísicamente sobredeterminada, a partir de la cual se abriría todo aparecer, todo fenomenalidad, toda condicionada ya desde siempre por la violencia. Una violencia constitutiva desbordaría y excedería todo intento de crítica que la quiera hacer aparecer como pura o puramente perteneciente a una determinada región del sentido, habilitando la posibilidad de una pura paz. De ahí que haya que acercarse con cautela a lo que se ha llamado el giro ético de Derrida. Nota a pie de página, sostenido entre otros por Drusila Cornell y Simón Critchley, Derrida afirma en Canallas que jamás hubo en los años 80 o 90, como a veces se pretende, un political turn o un ethical turn de la deconstrucción,
tal y como al menos yo la he experimentado. Sencillamente, lo que haya pasado no tiene ninguna relación, ninguna semejanza con lo que la figura del turn, de la carre, del giro o de las tornas podría hacer que nos imaginemos. Fin de la nota a pie de página. Asociado, además, a un cierto acercamiento a Levinas, justamente porque si lo hay, este no puede suponer una idea de paz primaria que deba ser restablecida, como dice Haglund 2008. Y ello porque cada decisión, cada delimitación es ella misma violenta, aun cuando dicha delimitación no pretende sino dar con la posibilidad de la paz, al aislar aquello que estaría constantemente imposibilitándola. Cada determinación es ya una decisión injustificada, sin axioma, sin principio rector ni lógico, ni ontológico, ni epistemológico, ni antropológico. Y en cuanto tal, cada corte es ya una exclusión que está por ello siempre asediada por eso otro que se excluye. Hagland 2008. Nunca puede ser determinado por completo qué es violencia y qué no lo es, pero ello no quiere decir que las críticas no tengan algo de legitimidad. La deconstrucción más bien apunta a una desestabilización, a desestabilizar su carácter absolucitante, absolutizante, que propone a dichos cortes como objetivamente justificados y fundados. Nos encontramos frente a un desafío: distinguir lo que quiera decir en la filosofía de Derrida violencia, lo cual implica justificar tanto el alcance del concepto como los usos que se le dan en distintos contextos. Comenzaremos situando entonces el discurso sobre la violencia, pero no positivamente, sino por vía negativa. Violencia no es una categoría ética en sentido tradicional. No es una categoría política en el mismo sentido, ni tampoco jurídica, aunque aquí nuevamente los cortes no pueden ser tan tajantes. He tratado la relación entre violencia y el amplio campo de lo jurídico en el libro Violencia y Fenomenologías, de Derrida, entre Husserl y Levinas, Campos 2017, mostrando que la violencia de la que habla Derrida no es en ningún caso ajena a los problemas de la ley, al derecho y la justicia, pero que su relación está marcada por un desplazamiento de estas nociones desde el ámbito estricto de la teoría de la acción en su generalidad. Fin de la nota a pie de página. Tampoco es a priori un concepto emparentado con el mal. No es ni inmediatamente condenable ni medianamente injusto, aunque sí podría decirse, está en relación con lo desajustado. Y es que para una crítica de la violencia no basta con presuponer ya ciertas delimitaciones, clausuras y fronteras. No basta con aplicar la decisiva fuerza del Crane dentro de un ámbito de relaciones conceptuales ya cortado y separado, ya organizado en conjuntos y subconjuntos categoriales. Es necesario, por el contrario, preguntarse por la legitimidad del corte mismo, por su violencia intrínseca. Como dice J. L. Nancy, 2008, más allá de una condena obvia, queda todavía por pensar algo de la violencia o de lo que demasiado rápidamente es clasificado bajo el término violencia. La esencia de la violencia no se resuelve, por cierto, en su reprobación, y para enfrentar el problema de su esencia y o de su concepto y o de la historia de los conceptos mismos y de las esencias, tal vez sea necesario un reordenamiento de las definiciones éticas y políticas a las cuales debamos recurrir. De ahí fin de la cita, de ahí que en el caso de Derrida sea necesario postular una nueva crítica que no sin violencia cuestione los cortes efectuados por la tradición y se disponga a realizar nuevos y más extensivos cortes respecto a la violencia. Como vemos, todo análisis de la violencia, en su sentido más concreto o más amplio, no exime de la necesidad de corte, de realizar algún tipo de delimitación, por general y responsable que sea. De ahí que la deconstrucción sea, en cierto sentido, una suerte de metaviolencia, violencia contra las críticas de la violencia, muchas de ellas situadas en lugares demasiado comunes para el análisis, operando con categorías ético-políticas demasiado añejas que han probado ya su escasa efectividad o aplicabilidad. Nancy 2008 establece al menos tres puntos de partida para una renovación conceptual de la violencia, supuestos contenidos más o menos implícitamente en la propuesta de Derrida, en las propuestas de Derrida.
Citaremos aquí esos puntos con el fin de esclarecer el camino a seguir y de anunciar la necesidad de los cortes que postularemos más adelante. Número primero, hay en la violencia algo de inicial y de constitutivo, algo que está ligado a la alteridad y la relación en cuanto tal, pero diferente de lo que podríamos definir como una agresividad natural. Dos, el derecho, aunque necesario, representa una respuesta de por sí insuficiente. Tres, lo otro respecto a la violencia no puede reducirse a una pura y simple no violencia, pero nos reclama una suerte de contraviolencia. Los puntos fuertes de una nueva delimitación conceptual implicarían, al menos, estas tres constataciones, pues nos interesa rescatar el carácter fundante del pensamiento contemporáneo sobre la violencia, así como también la necesidad de ampliar su radio de aplicación más allá de las categorías tradicionales de la ética y la política, y sobre todo más allá de la esfera del derecho. Sin embargo, esto no significa en ningún caso abandonar por completo estas relaciones con la filosofía práctica. Más que trabajar con ciertas áreas o dimensiones del discurso filosófico clásico, le hace las de la filosofía práctica, se intentará mostrar cómo en Derrida tanto lo ético como lo político y lo jurídico son determinaciones estructurantes de todo discurso, en cuanto éste no puede tomar sus sentidos sino de la larga tradición de metaformación que ha desarrollado la filosofía occidental. En efecto, la filosofía de Derrida es de entrada ética, política y jurídica, tanto como epistemológica, lógica y lingüística, etc. Y esto se debe a que no existe una ley de los géneros absolutamente a priori, un principio clasificador trascendental que permita diferenciar de modo propio, estricto, unas esferas del discurso de todas las demás. La violencia ha penetrado en el ser mismo, escribió Nancy, y con ello se pliega a este gesto de desplazamiento de los límites, que sin duda implica poner en cuestión constante dependencia de la violencia respecto de los ámbitos moral y legal. Desplazamiento que involucra a la totalidad del ser y con ello también a la totalidad del pensar, a lo que debemos, como no, sumar la totalidad del lenguaje. Toda la crítica de la violencia de Derrida parte de esta singular constelación. Existe una cierta inflación económica de la violencia en cuanto asociada al lenguaje, que a su vez implica asociarla al sentido en general. La violencia en el ser es solidaria con una violencia en el lenguaje o con una concepción del lenguaje como violencia, dice Nancy. Hacerse cargo de estos excesos conceptuales exige abordar la violencia no solamente desde un ámbito jurídico, sino también en su apertura al ámbito económico. ¿Cómo se inaugura en la relación de herencia que mantiene Derrida con Husserl? Ese lenguaje debe entenderse como una escritura y es en cuanto a escritura que debe situarse en el centro del análisis sobre la violencia. Ya en los escritos tempranos de Derrida, la escritura se configura en relación con la muerte, así como también la muerte se configura en relación con la escritura. Escritura y muerte son dos realidades cuyos destinos están desde siempre entrelazados, haciendo del lenguaje la posibilidad misma de la imposibilidad del como tal. El nombre, el acto de nombrar, en cuanto siempre ya obliterado en su propiedad por esa muerte interna que lo constituye, es lo que deja aparecer ese como tal de la experiencia, su vida en la fragilidad de una propia e intrínseca mortalidad suya. En ese sentido, es lo que permite configurar la experiencia a partir de una cierta estructura de autoafección, que sin embargo está siempre alterada por el otro, por lo otro. Esta alteración es su muerte como pura autoafección, pues ella constituye lo mismo, auto, dividiéndolo, como dice Derrida 1967. No es que esta alteridad, que llamamos también muerte, afecte a una presencia consigo posible, sino que la imposibilidad de la presencia es ella misma la condición de la experiencia, es decir, de la presencia, o como diría, o como Derrida se pregunta en Aporías.
¿Qué nos asegura que el nombre, el poder de nombrar la muerte como lo otro, y es lo mismo, no participa tanto de la disimulación del como tal de la muerte como de su revelación? Y que el lenguaje no es justamente el origen de la no verdad de la muerte y del otro, Derrida 1998. Muerte, otro y lenguaje. Esa es la estructura suplementaria de la escritura, tema del tercer capítulo. Lenguaje de lo otro y de la muerte, una complejidad irreductible que hace posible el pensamiento metafísico de la presencia y de la vida, pero que éste, sin embargo, no puede pensar. De tal imposibilidad surge también retroactivamente su deseo irrefrenable de presencia y vida, marcado por la emancipación del signo que propone la escritura. Signo como único ente presente posible, imposibilidad del como tal del ente, por tanto. El signo, en cuanto siempre signo gráfico, posee una fuerza de ruptura de contexto que asegura su repetición al margen de toda motivación significativa unívoca o unificadora, y por eso es la marca de la différance, la inscripción de su inmotivación como lo que no puede encadenarse ya a un significado original por relación de necesidad, sino lo arbitrario, lo gratuito, un don, por falta radical de identidad que no es transferible a otra identidad. Por eso, dice Derrida, todo grafema es de esencia testamentaria. Derrida 1967. En todos los niveles de la organización de la vida, o lo que es lo mismo, de la economía de la muerte, la escritura es la constitución del sentido y su presencia como devenir ausencia, y de la subjetividad y la conciencia como devenir inconsciencia. Es la relación de la presencia o del sujeto con su muerte lo que constituye la presencia y la subjetividad mismas. Y eso solo puede llevarse a cabo a través de un signo grafemático, de una escritura que no es la secundaria copia de un lenguaje oral original, plenamente vivo. La escritura ya siempre ha empezado a trabajar al habla viva, exponiéndola a la muerte dentro del signo. Cada palabra escrita es un testigo de ese devenir, de esa deriva que es la presencia, el sujeto como presencia. Pero cada palabra es también un testamento, pues muestra la imposibilidad de estar absolutamente vivo. Así, la escritura organiza la vida mortal como vida constituida por la muerte, cruzada inevitablemente por ella. Todo signo, toda marca del sentido, hace referencia a una muerte constitutiva. Esto muestra que el signo no refiere a la cosa, a su referente externo, y es sustantivitizado, fetichizado. Ni el sentido ni el significado están dados por ese valor de verdad como adecuatio, ni tampoco siquiera como aliceia, en la medida en que el devenir como lo que posibilita lo aparecido, lo develado, es ya también una huella. La develación es el apocalipsis. El sentido es el testamento mismo, dado por el signo como grame, por su referencia a una alteridad estructural, a una quebradura originaria, a una violencia. La escritura es el acompañante de los muertos. Inscribe las cuentas de la economía de la vida de cara a la muerte. Esta muerte está señalada en la tesis sobre el significante como elemento nuclear de la significación. Toda vez que el mito de un significado trascendente al lenguaje mismo, original y fundante, un cierto querer decir primario, la cosa misma incluso, no puede sostenerse. La denominada cosa misma, es decir, es desde un comienzo un representante sustraído a la simplicidad de la evidencia intuitiva. El, el representamen no funciona sino suscitando un interpretante que deviene el mismo signo y así hasta el infinito. La identidad consigo mismo del significado se oculta y desplaza sin cesar. Lo propio del representamen es ser sí mismo
y un otro producirse como una estructura de referencia, distraerse de sí. Lo propio del representamen es no ser propio, vale decir absolutamente próximo de sí, propius. Ahora bien, lo representado es desde un principio representamen. Esta referencialidad del significante, que es él y otro a la vez, en un mismo ahora, en un mismo presente dividido, es lo que señala el trabajo de la muerte en lo más interno del signo lingüístico, imposibilin- imposibilitando toda reducción a una presencia autoidéntica. La autoafección idealizante es así siempre también heteroafección, dada por esa referencialidad que aleja de sí y expropia la propiedad del significado. Expropiación como muerte, pero como muerte propia o escritura resquebrajada en su valor. Por un lado, lo hemos visto en el esfuerzo por repropiarse simbólicamente la presencia. Por el otro, consagra la desposesión que ya había dislocado al habla, dice Derrida 1967. Posesión y desposesión, vida y muerte, la vida, la muerte, o una extraña vida que se sobrevive a cada momento, que se repliega en sí al tiempo, que se pone sobre sí. Este es el carácter diferencial del sobre, que indica a la vez un triunfo de la vida a una sentencia de muerte, o una sentencia de muerte que es a la vez la suspensión de la muerte. Arrêt de mort. Eh, Arrêt de mort. Derrida dedica este texto a un relato de M. Blanchot, que lleva este título, donde el arrêt, que señala la indecibilidad de una sentencia, un decreto que señala a la vez una suspensión. La muerte en la vida, la sobrevida, señala un decreto, una orden, una ley de la escritura, del sentido y del relato que se autodebilita en el momento mismo de su erección, de su aplicación, de su enforceability. Volveremos sobre este tópico en el siguiente capítulo. Toda la economía de la violencia se juega en esta aporía de la escritura y de la muerte, de la escritura como muerte o escritura testamentaria y atraviesa los tres niveles que se exponen en el análisis de la antropología de Levi Strauss, tema del primer capítulo. En un primer momento, la marca inaugura la apropiación permitiendo la fundación de un espacio disciplinario, permitiendo el acto de nombrar y con ello la delimitación conceptual. En un segundo momento, esta apropiación da lugar al gesto de exclusión de lo otro, sin lo cual la apropiación y la delimitación no serían posibles. El tercer momento marca el retorno de lo excluido dentro del espacio disciplinario, no como mero accidente exterior, sino como lo otro constitutivo de eso mismo que tuvo que excluirlo para alzarse como mismo. Tres Tres momentos que no son, sin embargo, sucesivos ni derivados, pues no hay relación de subordinación entre ellos, sino que pertenecen a una dinámica económica de la différance en todo su alcance, como fuerza de apropiación y alienación, como lo que torna posible aquello mismo que se hace imposible. O, siguiendo a Malabú, 1990, escritura como archi-imposibilidad de conjurar la diferencia, de evitar la contaminación entre la vida y la muerte. Por eso, la imposibilidad de pensar la différence como huella en las categorías del ser no implica posicionarla como una alteridad absoluta, sino como lo inaprensible por un pensamiento de la presencia, justamente en la medida en que la huella es eso que no puede nunca plenamente presentarse. La différence no resiste a la apropiación, no le impone un límite exterior. Inicio de cita. La différence no resiste a la apropiación, no le impone un límite exterior. Ha comenzado por inaugurar la alienación y acaba por dejar inaugurada la reapropiación. Hasta la muerte.
La muerte es el movimiento de la différance, en tanto es necesariamente finito. Derrida, 1967. La différance señala el espacio inaudito entre lo aparecido y el aparecer que lo hace posible. Entre el ser y el ente podría decirse también, pero siempre teniendo en cuenta que dicha diferencia es en ella misma ya una huella, una cierta visibilidad fantasmática y no un estrato silencioso por originario y fundamental. Dicha visibilidad es clasificada a veces por Derrida como una horrorosa visión que solo es posible desde la ceguera, como una sobrevisión, una survisión. Derrida 1986, que marca un instante de locura, de desarticulación, de transgresión y violencia. Su movimiento es el de la muerte, su estructura es el de la historicidad y la finitud, pero también la de la infinitud como espectacularidad, como abertura, dentro del significado que es a la vez una apertura a otro significado, otros significados posibles. Esta doble ligadura finita e infinita señala la estructura de la sobrevida de la escritura, de su vida más allá de la vida y más allá de la muerte. Señala al sobrevivir como arrêt de mort y como regreso espectral. El sobreviviente es siempre un fantasma que se señala y se pone en escena desde el inicio, a partir del momento en que el carácter póstumo, testamentario, escritual del relato comienza a desplegarse. Énfasis nuestro. La différance es así una estructura de remisión y de espectacularidad que refleja y es reflejada sin que su originalidad le impida desaparecer en su aparecer mismo. Y es esa destitución especular que a la vez constituye y destituye el sentido, es una ley de la lengua. Funciona como un poder de muerte en el corazón del habla viva. Es el poder más formidable en cuanto abre y ya pone en peligro la posibilidad de palabra hablada. Derrida, 1967, énfasis nuestro. Ese poder, el más formidable, es por eso mismo el más temible. Es la violencia diferencial que abre la apertura y que imposibilita la clausura. Una fuerza que potencia a la vez que debilita, que es el auge y caída del significado, su vida y su muerte, a la vez. Y ese poder, esa fuerza y esa violencia son una ley del lenguaje, pero del lenguaje como escritura que trabaja ya desde siempre al habla. La escritura como mal exterior al habla, abro cita, está en el centro del habla viva como su principio de borramiento y su relación con su propia muerte, dice Derrida 1967. En la medida en que el signo, en cuanto testamento, es la existencia del sentido, en que la marca grafemática es la condición de la vida a través de la muerte del significado, y dado que esta es una ley del lenguaje, podemos establecer un corolario, tal que nos haremos cargo en el segundo capítulo. Toda economía de la violencia comienza con el gesto, la marca, el ejercicio técnico del lenguaje, de la escritura. Por lenguaje entendemos acá tanto el discurso reglado, que pretende nombrar lo que es el discurso del indicativo, discurso científico, discurso del saber, guiado por una voluntad de verdad, pero también el discurso expresivo, poético, metonímico, cuyo fin no es la verdad. Por supuesto, también ese discurso técnico-práctico del Honor Faber, del que hablaba Eric Weil y Hannah Arendt, nota a pie de página, Arendt, 1967, 1970 de hecho. El lenguaje que no pretende sino generar utilidad. También el discurso que permite esa revelación del individuo y que abre y posibilita el espacio de la política y de las relaciones humanas, como también lo señala dicha autora. Es el lenguaje que hace posible tanto la guerra como la paz, que hace posible lo humano. Y, cómo no, y quizás en primer lugar, el lenguaje del monólogo original del alma consigo misma.
También el lenguaje sin palabras debería caer aquí, el lenguaje de la pura expresión, el lenguaje preteórico de la comprensión existencial, el silencio con el que se accede al ser del ente, el lenguaje de los cuerpos, de los gestos, el de los sonidos informes, tanto como el del habla diferenciada, y la voz, tanto como la escritura. Y la escritura no solo fonética, sino también ideográfica, pictórica, todo el lenguaje, en suma. La afirmación "no hay economía de la violencia fuera del lenguaje" establece un marco del que hay que dar una respuesta, pero corre el riesgo de parecerse a un axioma. Sin embargo, un axioma de una axiomática impensada, la axiomática de la axiomática misma. A propósito de alguna evidencia supuestamente indemostrable sobre la que tiene precio, valor, calidad, axia. Una axiomática económica. No hay economía de la violencia fuera del lenguaje. Refiere así a un cierto mandato, una cierta ley que fuera del derecho mismo permitiría articular todo derecho y de manera irrefutable, pero no por su autoevidencia inmediata, sino por la imposibilidad misma de su evidencia, por su conexión con lo que Derrida llama momento espectral, de lo que no pertenece al tiempo entendido desde el absoluto del presente viviente husserliano. En la medida en que la violencia refiere a esa espectralidad propia de la sobrevida, y en tanto, de igual manera, esa espectralidad está en directa conexión con el lenguaje como archiescritura, no hay economía de la violencia fuera del lenguaje, se deja pensar aunque ciertamente bajo una normativa extraña, sui generis, o alterada al menos, en última instancia y en su asociación con esa extraña ley, que no haya economía de la violencia posible fuera del lenguaje, nos enfrenta con un desafío tremendo. ¿Qué por fuera del lenguaje solo podemos encontrar con la peor violencia? La posibilidad de una menor violencia solo es prerrogativa de una economía. Y la economía siempre es economía del lenguaje. Esta normatividad será abordada en un cuarto capítulo, en que será el paso de la economía a la ley, o la configuración de una economía de la legalidad, la que nos permitirá acercarnos peligrosamente, solamente hacia el final, hacia los confines de este pensamiento de la violencia.